Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Nos place muchísimo estar nuevamente con ustedes en este domingo. Y bueno, hoy queremos continuar un poco con el tema que estuvimos viendo la semana pasada con relación a la gracia. Y quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una pequeña oración para entregar ese tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de recibir de tu palabra, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno, Dios, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Padre Celestial, y que seas tú, Dios, cumpliendo el propósito que tienes, Señor, con esta prédica, Padre Santo. Lo entregamos en tus manos, Señor, y te suplicamos, Dios, que seas uniéndonos, Señor, en un mismo espíritu, Padre Celestial, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender, Padre Celestial, tu misericordia, tu bondad y tu gracia, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a vivir, Señor, de acuerdo con tu voluntad, Padre Santo, y que cada día, Señor, podamos descubrir, Señor, todos esos secretos que tú tienes para nosotros, Señor, para que podamos tener unas vidas de bendición y de prosperidad, Señor, y que podamos ser útiles en el crecimiento de tu reino, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy quiero que veamos un tema que tiene que ver con cómo Dios maneja nuestras relaciones y cómo manifiesta su gracia en nuestras vidas, muchas veces a pesar de que nosotros tal vez ignoremos un poco al Señor. Es impresionante cómo Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas, a pesar de que muchas veces nosotros no tengamos en cuenta a Dios. Y Dios sí está contando con nosotros. Y siempre, siempre cuenta con nosotros a pesar de que nosotros le ignoremos. Y lo hace para ver si finalmente nos dignamos a hacerle caso y poco a poco nos va llevando a mayores niveles de entendimiento de la palabra, mayores niveles de fe a través de la manifestación de su gracia. Y eso volvió a ocurrir la semana pasada cuando nos habló de cómo la gracia es más alta que la ley. Y nos hizo comprender que aunque hemos predicado siempre acerca de la gracia de Dios y de su favor, lo hemos hecho como la mayoría de las iglesias dentro del marco de la ley y los mandamientos. Y entendimos que debemos quitarle ese marco al Evangelio de la gracia de Jesús, por lo menos como condición para poder disfrutar de la gracia de Dios. Y hoy Dios nos quiere hacer regresar a lo que siempre ha sido su más alto nivel de fe y de favor que podamos llamar, y es la gracia disponible para todos. De tal manera que todos tenemos la oportunidad de disfrutar de la gracia de Dios. Y para eso es importante que nosotros entendamos cómo es que Dios trabaja con relación al tema. En la antigüedad, nuestros antepasados se guiaban por las estrellas. Y para poderse ubicar donde estaban, donde querían ir, tenían que mirar las estrellas y el mapa, y entonces sabían si iban en esta ruta o en la otra. Algo que me ha parecido increíble y no lo podría yo hacer en este momento. Creo que ninguno de nosotros estamos capacitados para podernos guiar por las estrellas. Si acaso sabemos dónde queda la estrella de Orión y algunas pocas estrellas nada más, pero de alguna manera era la forma en que se guiaban los navegantes en la antigüedad. Después apareció la brújula y los mapas, y esto definitivamente fue de gran ayuda para la gente. Pero la tecnología de hoy siempre busca hacernos la vida más fácil y más cómoda. Y apareció entonces el famoso GPS, que por sus siglas en inglés significa Sistema de Posicionamiento Global. Y este es un sistema de localización a base de satélites y de antenas receptoras que de alguna manera hacen una triangulación y le muestran a uno la ubicación en donde está. Y si hay un sitio donde tenemos que ir, le marca también la ruta que debe seguir. Y esto es algo que se ha vuelto muy popular en este tiempo, en Colombia y en el mundo. Y nos muestra entonces una nueva ruta. ¿Cuál es la mejor ruta para poder ir a nuestro destino? Y así mismo pasa con Dios. Dios siempre tiene puestos sus ojos sobre nuestra vida
y Él siempre quiere que nosotros cumplamos su propósito. Y siempre nos está mostrando nuevas rutas y nos está dando nuevas oportunidades de poderle servir a Él. Muchas veces nos salimos del propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces, lamentablemente, no le hacemos caso a Dios. A pesar de que el Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer, nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad y enfrentando las situaciones. Pero cada vez el Señor está recalculando la forma de podernos reorientar para que sigamos nuevamente en el camino. Y nos da oportunidades de poderle servir, nos da oportunidades de poder reconvertirnos al camino que el Señor nos ha trazado originalmente. Nos da la oportunidad de corregir el camino y siempre nos da un camino nuevo, un camino por el cual podemos llegar al Padre, y ese camino siempre es Jesús. Y nos pone circunstancias para poderle servir al Señor, nos pone circunstancias en las cuales podemos nosotros obedecerle al Señor. Y a pesar de que nosotros ignoremos a Dios, Dios no nos ignora. Él siempre tiene puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos. Y Él cuenta con nosotros. Después de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para Él es claro que si aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor, significa que Él es el jefe y que nosotros somos los que obedecemos. Y por lo tanto siempre nos está mandando mensajes y nos está diciendo la forma en que podemos nosotros seguirlo y servirle. Y por eso ese recalculando es algo que el Señor siempre está haciendo todos los días para que nosotros volvamos al camino correcto y que volvamos a desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A pesar de que nosotros nos apartemos de Él y a pesar de que nosotros desconozcamos el propósito que Dios nos ha revelado, el Señor siempre sigue en el mismo plan, como ese famoso GPS que siempre, no importa a dónde nos hayamos salido, siempre tiene un destino final, que es cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Dice el Salmo 98, el Señor cumplirá su propósito en mí. De tal manera que el Señor siempre está recalculando la forma en que nosotros podemos vincularnos al propósito de Dios, y nos pone circunstancias y nos pone personas en donde podemos nosotros finalmente caer en cuenta que Dios está en el asunto y podemos en cualquier momento engancharnos en la ruta correcta y seguir el camino que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Es impresionante cómo esta herramienta, el GPS, está programado para ofrecerle a uno 2 o 3 rutas para llegar al destino, pero siempre le marcarán la que es más rápida, y asimismo también el Señor también nos marca cuál es la mejor ruta para poder encaminarnos definitivamente a la obra de Dios. Él nos pone quizás a una persona a quien compartirle, y pudiera ser que nosotros le digamos, hombre, vaya, busque una iglesia, busque de Dios, y nos conformemos con eso. Pero quizás también el Señor ponga en nuestro corazón y nosotros pongamos nuestra voluntad para sentarnos con Él, compartirle el mensaje de salvación de Jesucristo, compartirle el Evangelio, enseñarle a orar, orar con Él, involucrarnos en su problemática, en su situación y acompañarlo, hacerle un acompañamiento espiritual, de tal manera que Él sienta que realmente somos un enviado de Dios para ayudarle en esos momentos de dificultad. Y pudiera ser que lo dejáramos ahí. Pero también tenemos la oportunidad de hacer una cita nueva con esa persona y seguirle enseñando y seguirle enseñando y enseñando y enseñándole las disciplinas espirituales, enseñándole cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo comprender ese mensaje de salvación de Jesucristo y cómo vivirlo y cómo empezar a obedecer la palabra de Dios. Podemos ministrarlo, podemos ayudarle para que Él pueda ser limpio de todo tipo de contaminación, podemos orar por Él, ministrarle liberación, etc. O sea, podemos coger la ruta que Dios quiere que nosotros cojamos, o simplemente podemos decirle, Jesucristo te ama. Pero al decirle eso, nada más, ya hemos sembrado una pequeña semilla en el corazón de este hombre o de esta persona. Y dependiendo de nuestra actitud, el Señor va a recalcular entonces el plan que tiene para nuestra vida. Si es que nosotros optamos por seguir el mejor camino, que es dedicarle tiempo a ese discípulo y dedicarle tiempo a esa persona para que ella conozca del mensaje de salvación de Jesucristo, vamos a estar por la vía más rápida para poder llegar a nuestro destino. Y nuestro destino siempre tiene que ser hacer la voluntad de Dios.
Y cuando hacemos la voluntad de Dios, bendiciones van a venir a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os vendrán por añadidura. Y esto viene como consecuencia de un análisis que el Señor Jesucristo hace y dice, los impíos buscan qué han de comer y qué han de beber y viven tras de la bendición, afanados y angustiados y hacen grandes inversiones y corren riesgos y todo por tener la bendición. Pero el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así pues que nuestro propósito de vida tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura. No tenemos que ir a buscarlo. Esas bendiciones nos alcanzarán, dice en el libro de Deuteronomios capítulo 28. Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todas las instrucciones que Él te ha dado, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que note que no tenemos que salir corriendo buscando la bendición, que muchas veces el mundo se la pasa corriendo, tratando de conseguir el éxito, conseguir los recursos, conseguir las utilidades, las finanzas, o la paz, o la tranquilidad. Pero dice la palabra de Dios que si nos enfocamos en obedecer su palabra, el Señor se encarga de traer esas bendiciones, esa provisión a nuestra vida. En nosotros está el escoger el mejor camino. En nosotros está el aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero está el Señor, esto lo deja el Señor a nuestro libre albedrío. El Señor no nos hizo como robots. El Señor no nos programó para que cada vez que encontremos una persona en dificultad, le dediquemos todo el tiempo y nuestros recursos, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra hospitalidad, para que esa persona se sienta acompañada y ayudada por el cuerpo de Cristo. Él no nos hizo como un robot para hacerlo, pero sí nos motiva a hacerlo y nos invita a que lo hagamos, pero nunca nos quita la libertad de poder desechar esa dirección que Dios nos da. De tal manera que en nosotros está el tomar la determinación de seguir por ese camino que Dios nos ha marcado como el mejor camino para lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos caminando en el camino de Dios y hay dificultades, el Señor también hace lo mismo y dice recalculando y empieza a mirar alternativas para que nosotros podamos seguir trabajando en el propósito de Dios por el mejor camino también. Porque hay muchas situaciones que se presentan, oposiciones que se presentan en el camino del discipulado muchas veces. Hay situaciones que se presentan en el tiempo en que estamos compartiéndole a una persona y esta persona quizás empieza a sacar excusas o la familia se interpone o en fin, hay situaciones. Y el Señor nos muestra que hay otros caminos también que debemos seguir, pero sin perder el propósito final, que es llevar a esta persona a los pies de Cristo. De la misma manera sucede con el tráfico, con el GPS. Está programado para ofrecernos unas 2 o 3 rutas para llegar al destino, pero también tiene otra bondad, que cuando hay trancones en el tráfico, en esa ruta, o algún accidente o por cualquier otra razón, automáticamente el GPS lanza una advertencia y dice recalculando y muestra otros destinos, ¿no? De igual manera sucede cuando nos salimos de la ruta que el Señor nos ha marcado. Y cuando nos salimos de esa ruta, el Señor también dice recalculando y nos da otras oportunidades y otras más. Pero cuando nosotros paramos y decimos, ok, perfecto, yo voy a tomar esta ruta, sigámosla y cojamos la mejor ruta para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy Dios hace con nosotros, porque sin duda le hemos seguido a Él y siempre nos ha llevado a un nivel cada vez mayor de entendimiento y de fe. Pero ahora Dios está recalculando la mejor ruta para nosotros y así podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas y podamos cumplir con todos sus propósitos que empatan perfectamente con los deseos de nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
Y este pasaje lo usó Jesús para decirle a quienes lo escuchaban que debían escuchar con oídos nuevos y leer con un cambio de mente, como nos pide en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio justo, agradable a Dios, que es sacrificio racional, y que tenemos que renovar nuestro entendimiento de acuerdo con la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto es lo importante, cuando nosotros sabemos cuál es esa voluntad de Dios agradable y perfecta, pues podemos caminar en ese sentido. Y esa es la ruta que nos marca el GPS de Dios. Y ahí es donde el Señor dice recalculando y nos muestra ese camino perfecto donde nosotros tenemos que ir, donde vamos a poder ver la gracia de Dios y vamos a poder ver la gloria de Dios. El Señor tiene grandes bendiciones para nuestra vida, pero depende de que nosotros decidamos tomarlas. Depende de nuestra actitud, de que nosotros obedezcamos Romanos 12:12, que cambiemos nuestra mente de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. También Dios habló sobre los odres nuevos y los odres viejos, de tal manera que tenemos que utilizar odres nuevos con vino nuevo, ¿no? Y por eso tenemos que cambiar completamente nuestro entendimiento. Los odres viejos son la ley. El vestido viejo es la ley, el vestido nuevo es la gracia. No se puede poner un remiendo de gracia en un vestido de la ley, es difícil, porque el vestido se va a romper, el hoyo será más grande. Y por eso Dios nos hizo ver que hemos usado la gracia solo como un remiendo sobre el vestido de la ley. La ley versus la gracia están como en una competencia, ¿no es cierto? A veces en nuestra mente. Nosotros decimos, no, pero es que yo no he podido cumplir la ley, por lo tanto no puedo recibir la gracia de Dios. Pero la ley está representada por los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que están en la Biblia, donde básicamente Dios nos dice que si lo que hacemos está bien o mal, si seremos bendecidos o no, o si dejamos de hacer tal o cual cosa, Dios no podrá bendecirnos. Y esto podríamos llamarlo la bendición según nuestras obras. Y la gracia está representada por la persona de Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección. Y nos dice que seremos bendecidos por lo que Él hizo ya, y que no tiene nada que ver con nuestras obras. Y esto es lo que siempre el Señor hace cuando está recalculando el camino. Él está mirando cómo bendecirnos para capturar nuestra atención, para llamar nuestra atención y decir, oye, de verdad que Dios está en el asunto. Dios me puso esta situación y yo tengo que responderle a Dios. Recalcular el camino significa salir de esa ruta de la ley con tus obras, con tus esfuerzos y usar el mejor camino, el camino de la gracia, por su amor y por su sacrificio por nosotros. Recalcular significa cambiarte de vestido, quitarte el vestido de la ley que te ha servido hasta aquí, es cierto, pero tenemos que ponernos el vestido de la gracia que nos llevará al verdadero destino que Dios diseñó para nosotros en Cristo Jesús, en donde los planes de Dios son diferentes a nuestros planes, donde los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. La gracia produce un arrepentimiento genuino. ¿Recuerdan ustedes cuando en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos 4 al 8, el Señor Jesucristo le dijo a Simón, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón a Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas ahora en tu palabra echaré la red. Se cambió de vestido. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dice la palabra de Dios que habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron las 2 barcas, a tal nivel que se hundían. Y viendo esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces note cómo la gracia de Dios llevó a Pedro a un profundo arrepentimiento. ¿Qué sucedió primero con Pedro? ¿El arrepentimiento o la gracia? Primero fue la gracia y después vino el arrepentimiento. Primero Jesús lo bendijo con una pesca tan grande que los botes se hundían. Y después Pedro, que tenía la ley metida hasta los huesos, le confesó a Jesús que no se merecía esa bendición porque era un hombre pecador. Ahí está el pacto de la ley. Dios bendice si eres justo o eres bueno, pero Jesús vino a traer el pacto de la gracia. Yo te bendigo porque yo soy Dios, tu Padre, y tú eres mi hijo. Y por lo tanto, me place bendecirte. Y esto es lo que Dios te dice hoy. Me place bendecirte. Ahora, a veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué Dios les dio la ley? Y en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y es justo. La ley es buena, es santa y justa, pero no te puede hacer ni bueno, ni santo, ni justo. Al contrario, la ley vino para demostrarle al hombre su horrenda condición de pecador. La ley es como un espejo que le permite al hombre ver lo feo de él. Pero por muy feo que viera el reflejo, no podría restregar la imagen y cambiarla, ¿no? Como si nos vemos en el espejo y tenemos un grano en la nariz, ¿verdad? Y queremos arreglarle la imagen. Eso no se puede, definitivamente. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley a su pueblo si lo amaba? La respuesta es sorprendente. Simplemente porque ellos la pidieron. Ahora, Dios no es bipolar. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy y por siempre. Y de hecho, Dios siempre ha sido bondadoso con su pueblo. Dios llamó a Abraham amigo 480 años antes de que les diera la ley a los israelitas. De Egipto al Sinaí. Acuérdense ustedes, Dios sacó a su pueblo de Egipto después de 400 años de ser esclavos allí. Y dice la Escritura que ellos pecaron porque murmuraban contra Moisés y contra Dios cuando estaban frente al Mar Rojo y los egipcios estaban detrás. ¿Para qué nos sacaste a morir en el desierto? ¿No era mejor ser esclavos en Egipto que venir aquí a morir a manos de la espada del faraón? Pero Dios, lleno de su bondad, les abrió el mar y pasaron en seco. ¿Cuántos saben que murmurar es pecado? Y hay personas que se la pasan murmurando y maldiciendo. Esas personas tienen que callar su boca porque sus palabras tienen poder. Yo sé que estamos pasando situaciones difíciles y muchas veces muchos de ustedes estarán pasando también situaciones difíciles en sus trabajos, en sus empresas. Yo no quiero que haya muchas empresas que estén muy bollantes en este momento. Y estamos pasando situaciones duras. Estamos en medio de una pandemia, en el pico más alto, y aparte de eso estamos en medio de una guerra civil prácticamente. Y no podemos estar maldiciendo de que estamos mal y que no vamos para ningún lado y que esto se va a acabar. No, al contrario. Tenemos que proclamar que esto también pasará. Que este tiempo es temporal. Y que la gracia de Dios vendrá y que estaremos mucho mejor, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Tenemos que saber utilizar nuestros labios, porque nosotros podemos estar profiriendo maldición y promoviendo fe negativa entre la gente nuestra y entre los compañeros de trabajo. Y podemos estar sembrando semillas de discordia, semillas de temor, semillas de incertidumbre. Volviendo al tema de los israelitas en su salida de Egipto, dice que después de que llegaron a un río,
y al querer beber agua, recuerdan ustedes, las aguas eran amargas. Pero Dios las endulzó. Sin embargo, la gente protestó. No, nos trajiste a beber aguas amargas. Qué tremendo. Dios endulzó las aguas y pudieron beber. Y después murmuraron porque no tenían que comer. Y entonces Dios, a pesar de su pecado, les mandó maná, les dio provisión del cielo. Y aquí vemos la gracia de Dios. Volvieron a tener sed en el camino y volvieron a murmurar a Dios y contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés: ve a la peña de Oreb y con la vara que te he dado toca la peña y allí brotará agua. Y Moisés fue a la peña y le obedeció a Dios. Pero no confió del todo en la palabra de Dios, sino que con la vara llegó y ¡pam, pam! Le dio un par de garrotazos a la roca de Oreb. Y ¡puf! Brotó el agua. Y se cumplió la palabra de Dios. Lo que Moisés no sabía es que esa roca de Oreb era Jesucristo, según el libro de Corintios. Dice que Él era la roca de Oreb. Y Moisés, en vez de tocar la roca, le dio 2 garrotazos. Y Moisés se convirtió entonces en el primer verdugo de Jesús. Y a veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué Dios le dio la ley? ¿Se habría cansado Dios de ser bondadoso? No. Y este es el versículo que define el por qué Dios dio la ley. Está en Éxodo 19, del 7 al 8. Y dice así: Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Ellos se comprometieron. Se comprometieron. A veces el ojo es más grande que el estómago, decimos nosotros cuando vemos que el niño pide y pide y pide en un restaurante y no se come finalmente ni la tercera parte. Y así mismo hicieron los israelitas. Dijeron: vamos a cumplir con todo lo que el Señor nos manda, con todo lo que nos ha ordenado. Y fueron arrogantes con Dios. Ellos le dijeron a Moisés: nosotros podemos cumplir con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Cuando eso era imposible hacerlo. Nadie, ningún hombre podría cumplir con todo lo que Dios les pidiera. Se olvidaron de la bondad de Dios y confiaron más en su esfuerzo, en su dominio propio, en su capacidad. Tal vez porque tenían mentalidad de esclavo, en donde el esclavo lo único que tiene que hacer es obedecer. Y si hago bien mi trabajo, no me pagan, ni me castigan. Igual voy a tener comida y techo. O sea, estaban viviendo como esclavos y querían ser esclavos de la ley también. Después de esto, en el capítulo 20 del Éxodo, Dios les da la ley. Solo para que entendieran la necesidad de Dios y que su propio esfuerzo no lograría más que la bondad de Dios y que su amor, que su gracia. Pero ellos de alguna manera no tuvieron en cuenta ni el amor, ni la gracia, ni la misericordia de Dios, sino que dijeron: no, sí, nosotros podemos, tranquilo, y pónganos más. Arrogancia. Ahora bien, ¿qué es mejor, dar o recibir? Recibir de Jesús nos revitaliza. En Juan 4:33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y en este pasaje donde Jesús y los discípulos llegan a Samaria y Jesús se queda en un pozo y los discípulos van a buscar y comprar alimentos, ellos vienen caminando por el desierto, tienen hambre y sed, y sale una mujer samaritana a las 12 del día. Normalmente las mujeres salían a coger el agua, pero lo harían muy temprano para no estar sometidas al rayo del sol. Pero esta mujer, que era una mujer alegrona,
¿no? Salía a mediodía, quizás después de que se despertara muy tardecito en la mañana, ¿no? Y a lo mejor no quería salir a encontrarse con todas las señoras de bien, porque quizás la rechazarían. Y entonces decidió ir a recoger agua al mediodía. Y es cuando es confrontada por el Señor. Era una mujer pecadora. Había tenido 5 maridos. Y el que tenía ahora no era su marido, y así se lo hizo saber el Señor. O sea que era una mujer que andaba en fornicación. Y por lo tanto la gente la veía mal. Ella trataba de esconderse de la gente, y por eso salió cuando estaba a lo más fuerte del rayo del sol. Porque a esa hora nadie va a coger agua. Y Jesús le pide de beber. Y ella se asombra porque los judíos no se hablaban con los samaritanos. Y la historia termina cuando la mujer recibe de Jesús y va. Y sin importarle que hablaran de ella, comparte del amor de Dios, comparte de Jesús. Y gana todo un pueblo, dice la Escritura. Muchos se convirtieron a Jesús por el testimonio de ella. Él era el Mesías por la predicación de ella. Ella era una pecadora, se expuso a la gracia y se convirtió en evangelista. Impresionante, en un momento a otro. Solamente tuvo necesidad de tener un encuentro con Jesús. Y la gracia de Dios estuvo en ella. Jesús la reempoderó. Y Jesús, pienso que el camino que ella estaba llevando, en ese momento Dios dijo recalculando, recalculando, y le mostró un camino. Y era el camino del evangelismo, y ella lo tomó y pudo ver la gloria de Dios. Pudo ver cómo un pueblo se convirtió a Jesús. Y cuando regresaron los discípulos esperando ver a Jesús decaído y por el cansancio y el hambre, lo ven revitalizado, como si alguien le hubiera dado de comer. Y por eso le preguntan, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Hablar con la mujer samaritana lo revitalizó porque estaba haciendo la obra del Espíritu Santo. Porque él dijo que esa era su comida. Cuando tú recibes lo que Dios quiere darte, te revitaliza y te llena de vitalidad. Pero es necesario entonces estar en el camino del Señor y convertirnos en instrumentos útiles para su obra. Jesús vino hace 2000 años para establecer un reino espiritual que era bajo su gracia, no bajo nuestros esfuerzos. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y vio a una mujer llamada Marta. Esta es otra historia muy interesante. Y Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermano no está haciendo nada? Dile que no me deje servir sola. Dile que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tremendo, ¿verdad? Ponga atención a esto. María se sentó a recibir y Marta corría de un lado a otro por la casa, haciendo el almuerzo, limpiando, tratando de atender al invitado. Socialmente, Marta estaría haciendo lo correcto. Esa era la costumbre aceptada en la época, que debía atenderse al invitado con toda diligencia. Y eso es lo que Marta estaba haciendo. Pero Jesús vino a enseñarnos a vivir bajo su gracia, y esta era una gran oportunidad que María aprovechó muy bien. A tal nivel que le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Lo que significa preocupada, afligida, enojada. Esto me hizo pensar que así también está la vida de muchos cristianos. Están preocupados, afligidos, enojados, o las tres al tiempo. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús a María.
sentarse a los pies del Maestro. Y vemos entonces que esta exhortación que Jesús le hace a Marta es como decirle, recalcule, no estás en el camino correcto, ¿no es cierto? Y le está mostrando a ella cuál es el mejor camino para recibir la bendición de Dios. Aunque ella estaba persiguiendo una bendición, porque dice la palabra de Dios que cualquiera que le diera un vaso de agua a uno de sus pequeños recibiría recompensa en el cielo, y que si le da un vaso de agua a un profeta va a recibir bendición de profeta. De tal manera que María estaba persiguiendo la bendición de darles quizás un muy buen almuerzo a Jesús y recibir esa recompensa. Pero había un camino mucho mejor, y por eso Dios le dijo, recalculando, estás turbada y confundida. Lo mejor está aquí, siéntate a escucharme, siéntate a recibir de mí, ¿verdad? María no estaba adorando a Jesús, no estaba ungiéndolo con perfumes como aquella mujer, ¿no? Ni estaba enjugando sus pies con sus cabellos. Estaba sentada recibiendo lo que Jesús le daba. Dice que estaba sentada a sus pies, oyendo su palabra. Y la gracia de Dios estuvo en ella. Recibir lo que Dios quería darle en ese momento. Muchas veces la Biblia dice que dar es mejor que recibir, ¿no es cierto? Y nosotros estamos muchas veces dando a nuestros semejantes, damos en la iglesia, damos a los pobres y recibimos de Dios. Pero en lo vertical, con Dios, es mejor recibir de Dios. Y eso es lo que quiere que nosotros recibamos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que recibamos de parte de Él, porque cuando recibimos de Él podemos dar a los demás. Tenemos que recibir la gracia de Dios y proyectarla hacia las demás personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere llenarnos de su gracia para que seamos también instrumentos de su gracia y de su bendición. Así que tenemos que recibir nuestra sanidad, tenemos que recibir nuestra provisión, tenemos que recibir la bondad y la misericordia de Dios. Y todas las bendiciones que anhela nuestro corazón, tenemos que recibirlas de Él. Pero Él quiere dárnoslas por su amor, porque Él ya lo consumó todo. No es por nuestras obras, es por nuestra fe. De tal manera que tenemos que disponer nuestro corazón a recibir cosas buenas de Él y no estar proclamando maldición ni murmurando. Yo sé que el pueblo de Israel estuvo murmurando en el desierto y a pesar de eso la gracia de Dios se dio. Y muchas veces queremos actuar como esclavos, murmurando para que Dios nos demuestre lo contrario. Pero el Señor ya nos demostró lo contrario a través de las Escrituras. Él nos dijo cómo este pueblo, por causa de su murmuración, no pudo lograr entrar a la tierra prometida. Así que nuestras palabras tienen mucho poder. Entonces no es buena estrategia murmurar para que la gracia de Dios venga. Eso no nos lleva al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Quizás Dios se manifiesta y nos muestra su gracia, pero nos cambia la ruta. Así pues que es muy importante eliminar por completo la murmuración de nuestra vida. Y cuando nosotros, en vez de proclamar murmuración, proclamamos bendición, proclamamos la palabra de Dios, definitivamente vamos a hacer de nuestra vida algo mucho más grande dentro de la voluntad de Dios y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Cuando proclamamos maldición y murmuración, definitivamente estamos diciendo, no, Dios se equivocó. Dios nos está llevando en un plan que no es el que Dios quería para nosotros, o el que nos mostró, o el que nosotros esperaríamos. Y empezamos a juzgar mal a Dios, y no nos corresponde. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que eliminemos por completo la murmuración de nuestra vida. Porque cada vez que murmuramos, el GPS de Dios dice recalculando. Cada vez que nosotros proclamamos la palabra de Dios y proclamamos palabra de bendición, Dios también dice recalculando. Y empieza a proyectar bendiciones para nuestra vida. Si recalculas la ruta de tu vida cristiana,
y sales de la ruta de la gracia, atorada por el tráfico de la ley, y tomas el camino más difícil, definitivamente es tu decisión. Pero puedes tomar el camino más fácil y rápido, el del evangelio completo, el evangelio de la gracia, y todas las bendiciones nos van a alcanzar. Y esta promesa en la ley era solamente para los que dieran cuenta de que necesitaban a Dios y que sus esfuerzos nunca podrían ser suficientes para hacer y poder recibir todas las bendiciones que Dios tenía para sus vidas. Pero Dios mismo ha establecido su gracia como un mecanismo para manifestar su gloria. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y descansamos en Él, estamos manifestando que nuestra fe es más grande que nuestra angustia y más grande que nuestra preocupación. Y ponemos nuestra confianza en que Dios tiene un plan mucho más grande para nuestra vida y que Dios está recalculando nuestro futuro y quiere bendecirnos. Y con toda seguridad el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Celestial, por este mensaje que tú nos has dado hoy, Señor, en donde tenemos que descansar en tu amor y en tu gracia, Padre Santo. Descansar, Padre Celestial, en tu presencia, Señor. Y vamos a ver la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos de angustia, de tribulación, Señor, por las que estamos pasando en Colombia, Padre Santo. Pero hoy, Señor, colocamos nuestro país delante de tu presencia, Señor. Y te rogamos, Dios, que tú te glorifiques, Padre Santo, que seas tu Dios, acabando, Señor, con esta pandemia, Padre Celestial. Acabando, Señor, con estos paros, estas manipulaciones políticas, Señor, que quieren desestabilizar el gobierno, Padre Celestial, y que quieren afectar a la población, Señor, simplemente por mezquinos intereses políticos, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú tomes control, Señor, de nuestro país, Padre Santo, y que la gracia tuya, Señor, sea desatada en Colombia, Padre Celestial, y que seas tú, Dios, trayendo, Señor, un desarrollo económico en Colombia sin precedentes, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, por el equipo de gobierno, Dios. Dale sabiduría de lo alto, Padre Celestial. Bendice, Señor, al presidente Duque, Señor. Quita, Señor, toda venda que hayan puesto, Señor, los brujos, Señor, en su mundo espiritual, Padre Celestial. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos destruida toda obra de brujería, hechicería y ocultismo contra él y contra su gabinete, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas guiándolo en la toma de decisiones, Padre Celestial, y que la bendición tuya, Señor, lo acompañe, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu gracia sea sobre él y sobre este país, Padre Santo, y que la bendición tuya, Señor, esté siempre en nuestras vidas, Dios. Descansamos en ti, Señor, y estamos expectantes de tu gracia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestro devocional a las 8 de la noche. Entre por Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Mil gracias. Feliz día.